fe o incredulidad, victoria o derrota. Así se va a llamar. Y también va a tener dos partes. Esta primera parte son los fundamentos. Son fundamentos con muchos principios bíblicos que ustedes van a necesitar para esta victoria en sus vidas. Entonces, no los dejen, no olvidando lo que expusimos en las últimas 2 semanas, pero estos dos que siguen detallan en sí cómo obtener la victoria a nivel mente, que es donde la ganamos o la perdemos, porque el Señor Jesús ya hizo toda la obra y Dios puso todo lo que necesitamos en nuestro interior cuando nacimos de nuevo. Les recuerdo Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tiempo pasado, con toda bendición espiritual. Entonces, si tú no has recibido de parte de Dios, no es que Dios no se haya movido, Dios ya se movió todo lo que tuvo. Necesitamos nosotros colocarnos debajo de su palabra, recibir y comenzar a actuar, comenzar a sacar todo lo que Dios depositó cuando naciste de nuevo. Ya está todo terminado, tu sanidad, tu prosperidad, tu protección, tu familia, todo está finalizado, consumado en Cristo Jesús. Necesitas algo y no lo has visto. Si estás esperando en Dios, vas a esperar de aquí a que venga Jesucristo, porque Dios ya lo hizo. Entonces necesitas tú tomar eso y comenzar a hablarlo y comenzar a confesarlo, a extraerlo de tu espíritu para que tu cuerpo pueda recibir la manifestación de esa promesa que ya está en tu interior. Hijo. Y esto no le gusta a muchas personas porque las responsabiliza a ellas, a nosotros mismos, a que nosotros somos los responsables y no Dios. Y estamos acostumbrados al revés, que Dios, si Dios quiere, si Dios esto, si Dios lo otro, bueno, cuando Dios quiera, Dios no va a hacer absolutamente nada para ti, porque ya lo hizo. Ahora te toca a ti activar. Ya lo hemos predicado, ¿verdad? Se lo recuerdo porque muchas veces nos sentamos a esperar a que Dios nos bendiga y Dios ya nos bendijo. Hay miles de promesas aquí que ya están muy callados y se van a quedar callados más. Que Dios va a hablar fuerte a nuestras vidas hoy, hermanos. Entonces, primera sesión de lo que es fe e incredulidad, victoria o derrota. Y quiero comenzar recordándoles que no voy a... Obviamente, lo contrario de fe, ¿qué es? Temor. Pero el temor viene por causa de la incredulidad, ¿verdad? Viene por causa de no creer las promesas de Dios. Y ahorita les recuerdo las 3 partes en las que está dividido, pero la fe y la incredulidad están en el mismo plano. Es una brújula, norte-sur, fe e incredulidad, o fe y temor, ¿verdad? En el mismo plano, hermanos. Tienen la misma fuerza espiritual para llevarte en cualquiera de las dos direcciones. Obviamente, si vas hacia acá, pues no vas hacia este lado. No es que yo me quedo en medio, no te puedes quedar en medio. Es un diseño que Dios hizo. El creer que podemos hacer algo extra a lo que Dios hizo es estupidez, ¿verdad? O sea, ir contra lo que Dios ha determinado y creer que va a funcionar, pues como que no, ¿verdad? Entonces, necesitamos entender estas fuerzas espirituales, norte-sur, fe, incredulidad, en el mismo plano. Yo voy hacia ese lado, no voy hacia este. Voy hacia este, no voy hacia este otro. Puedo estar estirando al mismo tiempo, y esto es importante, puedo estar estirando al mismo tiempo, como ese juego que hacen aquí en Estados Unidos, Tug of War, ¿verdad? Ese que se amarran una cuerda de este lado varios y luego de aquel lado y en medio como que hay un fosa de lodo o algo que estirar, ¿verdad? ¿Cómo se llamarían en español ese juego? No tengo idea. Bueno, estire y afloje. No, estire y afloje. Estire y afloje.
O sea, a lo mejor, ¿verdad? Pero es algo con lo que nosotros podemos comparar. Y el martes me adelanté un poquito y voy a cambiar un poquito el ejemplo que di porque me puse con uno muy grandote. Pero es como si nos amarráramos una cuerda, dos personas, y luego me amarro la cuerda, ¿verdad? Y luego hay un pedazo de soga donde está amarrado a una bola de fierro y luego sigue y está amarrado a otra persona. Entonces, la fuerza que los dos hacemos hacia una sola dirección, pues es no, la palabra, pues una fuerza grande, ¿verdad? La que estamos ejerciendo sobre esa bola de fierro. Y la podemos comenzar a mover. Pero si esas dos mismas personas se van hacia polos opuestos y estiran la misma fuerza tremenda que están ejerciendo sobre esa bola de fierro, va a quedar nulificada. Estoy hablando obviamente yo me puse con Jorge, ¿verdad? Pues como quiera me va a arrastrar con todo y todo, ¿verdad? Pero lo que quería hacer era dos personas que tengan la misma fuerza, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Si los dos estiramos y la bola de fierro está en medio, esa fuerza tremenda que estiró hacia allá se va a nulificar, va a quedar en cero. Entonces, a eso me refiero yo cuando hablo acerca de fe y de incredulidad. Son esos dos tipos de fuerza, aunque nunca van a estirar en una sola dirección, siempre van a estar opuestas, pero para que entiendan el ejemplo que les estoy dando. La palabra dice, hermanos, y la religión dice, y no puedo estresar tanto el que olviden todo lo que está sucediendo o todo lo que ha sucedido en la semana o en el mes. Quiero, en lo más que puedan ustedes, que es una decisión, enfoquen su atención a lo que se está diciendo, porque es victoria o derrota para sus vidas. Y así lo he estado aplicando yo y ya cambié varias cosas que estaba haciendo y siento un avance muy grande, Señor. Hermanos, yo le doy gracias a Dios porque esta iglesia recibe continuamente un alimento que no se recibe en otros lugares. Y no me doy el crédito yo, sino que le doy el crédito a Dios porque Él es fiel cuando uno cumple con los lineamientos que Dios establece. Haya alimento en mi casa, ustedes saben por qué. Y está habiendo continuamente alimento en su casa. Y no se necesitan muchos para eso, ¿verdad? Dios está proveyendo un gran alimento, hermano. Yo me gozo en su palabra. Pero en Lucas 17, en los primeros versículos, los discípulos, después de lo que Jesús dijo acerca de si tu hermano te ofende, las veces que te ofenda, perdónalo, hasta 70 veces 7. Y los discípulos, ¿cómo? O sea, me haga lo que me haga, lo perdono tantas veces. No, Señor, pues auméntame la fe porque yo no estoy seguro a lo mejor 7 veces, ¿verdad? Pero 70 veces 7, no, para la octava me vuelve a decir lo mismo y le hago algunas ventanitas en la boca, ¿verdad? Cuando nos enojamos así tan fácil, o cualquier otra demostración de la carne. La respuesta de Jesús no fue en la misma dirección que los discípulos querían. Aumentanos la fe, Señor. Y Jesús los llevó al lado contrario porque les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Y nunca lo había visto hasta que el hermano me regaló un llaverito ahí lo tengo todavía en mi oficina. O sea, es diminuto el grano de mostaza. Ya la Biblia lo dice, ¿verdad? Pero ahora lo vi. Y
dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías o sería suficiente para decirle a este monte o a este sicómoro, desarráigate, o al monte, remuévete, quítate y échate en el mar. O sea, es una obra grandísima. Y obviamente, el sicómoro y el monte representando a un problema nuestro que parece que nunca se va a quitar, ¿verdad? Pónganle nombre ustedes, a eso se refiere. Pero un grano de mostaza hace que ese monte o esa situación sea removida. Basta un grano de mostaza de fe. Entonces no se necesita mucha fe. No estoy diciendo que no es bueno incrementar, pero la fe no es como que algo que se va inflando así, que va siendo más. La vamos a definir en base a la Biblia y es muy diferente. Una fe grande no es irle añadiendo fe sobre fe, sino ir tomando más de la gracia que ya nos dio, con el mismo grano de fe, con la misma medida que Dios depositó en nosotros. Lo vamos a ver más, pues se me hace que está la segunda sesión. Pero cuando nosotros entendemos que la fe es así de chiquita y que no necesitamos una porción sumamente grande o añadida para mover algo grandísimo, hijo, entonces se comienza a poner muy interesante, porque no es la cantidad de fe la que nos está dañando. Si necesitamos muy poquita fe y no estamos viendo la montaña removida, entonces ya podemos nosotros a investigar por otro lado, porque ya sabemos que la fe no es el problema. Y no es, hermanos, el problema. Cuando yo le hablo a una situación en mi cuerpo o en mi vida y no se ha removido, el problema no es mi fe. Por eso se va a estar tratando las dos sesiones. El problema es la otra fuerza. ¿Me están entendiendo? El problema es la incredulidad que está trabajando en mí continuamente. Y parecería ser que yo no soy incrédulo, hay más incredulidad y más corazón duro en tu vida de lo que te imaginas. El hecho de no considerar la palabra de Dios, con eso basta. O considerar otras cosas por encima de la palabra de Dios, porque aquí se les habla la palabra y se gozan. Y dentro de esta unción algo sucede, pero se salen y vuelven a ser los mismos Ramones de toda la semana. Les hablan alguna cosa y contestan en base al mundo. ¿Cómo te fue en la iglesia? Muy bien. Sí, ¿de qué habló el pastor? Ay, ahorita me acuerdo. Porque le damos tan poquita importancia a las cosas de Dios y tanto a las del mundo, incluyendo el trabajo, no estoy diciendo que sea malo, pero cuando mi atención está enfocada en las cosas del mundo más que en lo de Dios, hay un endurecimiento que sucede en el corazón. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas que tienen sus manos así callosas, pero parecen lijas o piedras de lo que trabajan con sus manos? Yo recuerdo, ¿verdad? Una persona que estaba ahí en el rancho, las manos eran impresionantes, hermanos, o sea, era un callo completo. Le dabas la mano y te sentías mal porque pues la tuya parecía de esas de Kleenex, ¿verdad? Pero no ocurrió de la noche a la mañana. O sea, yo me acuerdo cuando jugaba acá golf, el puro hecho de agarrar bastones, el hecho de tocar la batería por mucho tiempo, te comienza a sacar ampollas o te comienza a hacer como callosidades, ¿verdad?, en toda tu mano, pero no ocurre de la noche a la mañana, son capas que se van acumulando, ¿verdad? Bueno, eso es lo que sucede con el corazón. El corazón también, cada vez que yo entro en acuerdo con lo del mundo, hay capas que se van
acumulando, y desde que estábamos chiquitos hasta que conocimos a Jesús, hemos tenido tanto endurecimiento, hermano, que lo vamos a ir entendiendo. Así le hacen a las velas, como las construyen, ¿verdad? Tienen la mecha, pabilo, wick, esa, y para comenzar a poner la primera, derriten la cera y luego la sumergen en la cera segundos y luego la dejan enfriar. Y luego otra vez, y se va formando una capa tras capa, tras capa, tras capa, y se va haciendo la vela. Bueno, eso es lo que pasa. Por eso dice la palabra, vuestro corazón se ha engrosado y han cerrado sus ojos y no escuchan la verdad, de tanto endurecimiento que ha habido. Entonces todos ustedes están endurecidos en muchas áreas de sus corazones. No se ofendan, apenas voy para allá. No se ofendan, porque todos pasamos por y seguimos pasando. Cuando nos damos cuenta tenemos ahora sí la opción de hacer algo, pero en sí no es más fe lo que necesitamos, sino drenar la incredulidad que hay en nosotros. O sea, puedo estar yo aquí en el ministerio, atendiendo cosas de Dios, día y noche, pastores que tengo esto y pastores que el otro, y que esto me sucede, y que esto, y dar sesiones y todo eso, y mi corazón puede seguir endurecido, porque le estoy dando tiempo al ministerio, pero no a mi tiempo personal con Dios. Mi tiempo personal con Dios es el que hace un área de mi vida que pase de dura o endurecida a una sensible a las cosas de Dios. ¿Ok? Lo vamos a ir viendo más en las siguientes sesiones. Ok, en Marcos 9, no se ofendan, hermanos, es algo real que sucede en todas las personas, en todos los ministros, en todos los hermanos. Lo que pasa es que ustedes tienen el privilegio de que ahora ya saben y ya se dieron cuenta, ya identificaron el por qué muchas veces no ocurren ciertas cosas manifiestas en mi vida. Hay muchos hermanos que se la pasan toda su vida y dejan su cuerpo y se van al cielo y no se dan cuenta hasta que no llegan allá. Porque el corazón de la mayor parte de las iglesias, dirigida del púlpito hacia abajo, es de un corazón endurecido que dice, aquí nomás mis chicharrones truenan, nada más mis doctrinas es la que vale. Y cuando se equivocan, lo cubren con cualquier tontería, en lugar de decir, híjole hermanos, o sea, les dije esto, pero descubrí que no es así. Ahora quiero que sepan la verdad. Un ministerio dispuesto con el corazón hacia Dios es el que tenía David, a ser corregido. No pasa nada cuando son corregidos. Pasa cuando se ensoberbecen, cuando son altivos, cuando se creen la Coca-Cola en el desierto. Hello. Me estoy hablando a mí mismo. Cuando jugábamos básquet. Básquet, sí. Aquí hay varios. Ok, Marcos 9, 23 dice, entonces, la pregunta es, ¿las dos fuerzas pueden estar operando al mismo tiempo? La respuesta es sí. O sea, tú puedes tener fe y puedes tener incredulidad al mismo tiempo. Acuérdate que eres un ser creado por Dios en espíritu, alma y cuerpo. Pues tu espíritu tiene fe porque fue depositada la fe ahí, pero tu alma está llena de incredulidad. ¿Ok? Son dos partes diferentes. Entonces, ¿puede haber fe e incredulidad en mi ser como cristiano? Sí, sí se puede. Y vamos a ver muchos ejemplos, pero en el más sencillo es ahí donde Jesús le dice en Marcos 9:23, cuando trajeron el muchacho a Jesús, que Jesús les había dicho, vayan y echen fuera demonios, sanen a los enfermos. Iban los discípulos gozosos porque estaban viendo todas esas manifestaciones, pero de repente se encontraron con uno que el hijo tenía un espíritu inmundo
de epilepsia, algo así. Y cuando fueron a echar fuera el demonio sordomudo, el demonio se manifestó delante de ellos. Y en lugar de ir a echarlo fuera, consideraron más lo que el demonio les estaba gritando a través de la manifestación que el poder que había sido depositado en ellos. Y cuando vieron al muchacho revolcarse y echar espuma y los temblores y los ojos hacia atrás y todo eso, dijeron, ay, qué caray, ¿verdad? O sea, qué feo está esta cosa. Y no pudieron echar fuera el demonio. Entonces Jesús, al ver esa situación, cuando llegó, comenzó a preguntar a los discípulos de qué están discutiendo. Y entonces el padre del muchacho se acercó y le dijo, Señor, es que yo traje mi hijo a tus discípulos y no le pudieron echar fuera. Obviamente la manifestación ocurrió y consideraron más el poder de la situación que el poder de la promesa. Y Jesús reprendió a los discípulos, llamándolos generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Tráenmelo aquí. Y cuando dijo esas palabras, el demonio se manifestó delante de Jesús. Hizo lo mismo. Y en lugar de, les voy a leer lo que dice ahí, y en lugar, dice, cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos, todo lo que el demonio estaba haciendo, es el 9:20. Y en lugar de Jesús estar, híjole, o sea, qué feo está esta cosa. En lugar de hacer eso, lo ignoró, hermanos, lo ignoró. Diciendo, preguntándole al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede eso? ¿Lo ven? No le hizo caso. No consideró las circunstancias, contrario a lo que Dios había puesto en su interior como hombre. Es Dios, pero Jesús como hombre tenía que hacer lo mismo que nosotros hacemos. Y Jesús habló, lo ignoró, le preguntó al Padre una cosa y luego le ordenó al demonio que saliera y el demonio salió huyendo como siempre sale, porque no tienen poder para permanecer en sus vidas. No tienen poder más que ustedes. Ustedes tienen la misma palabra, por encima de cualquier poder, sea de todo el ejército de Satanás. Nada los puede dañar. Estamos obteniendo información, ¿verdad? Muy bien. Ok. Les he dicho el ejemplo así rapidito, porque quiero terminar la sesión. No es muy larga, pero se está alargando. La sesión como ejemplo de Smith Wigglesworth, que era un gran predicador en los 40, 50, un gran siervo de Dios, y el del hermano Andrew Wommack. O sea, los dos tuvieron ejemplos, situaciones muy parecidas, en los que personas venían para ser sanadas de todo tipo, tumores, de todo tipo, paralíticos, de todo. Y en la iglesia del hermano Andrew Wommack, el hermano acababa de ver a uno resucitado de los muertos cuando él habló la palabra. No fue el de su hijo, fue el de otra persona, antes de su hijo. Habló la palabra Andrew y el muerto se levantó. Entonces ya se imaginarán ustedes, traía un vuelo y una confianza que nada lo detenía. Y ya no, o sea, fue a predicar y ya lo que quería era terminar de predicar para poder atender a una señora que estaba, a un señor que estaba sentado en una silla de ruedas, paralítico. Y dicho y hecho, terminó y se fue con el Señor y le dijo, en el nombre de Jesús, eres sano. Y le agarró la mano y lo estiró hacia adelante. Y el muchacho cayó de frente, porque no pudo meter ni las manos, ni los pies, estaba paralítico. Y el público exclamó, ¡oh! ¿Verdad? Y ante la respuesta del público, dice Andrew, sentí una culpabilidad y
una presión tan grande por lo que había hecho que lo agarré al muchacho y le pedí perdón, ¿verdad? Y lo subió en la silla y lo sentó ahí. Y cuando se fue a su cuarto, le preguntó al Señor acerca de la situación. Y el Señor le dio la respuesta, ¿verdad? Pero tiempo antes de eso, años, muchos años atrás, Smith Wigglesworth hizo exactamente lo mismo, hermanos. En una señora que estaba tan delgadita como una tabla esas de madera con un tumor que se extendía todo su vientre. Y Smith Wigglesworth siempre le decía a la primera persona que llevaran ahí en el servicio que pasara al frente para sanarla. Y esa ocasión fue esa persona, esa mujer, con días antes de morir, ¿verdad? Y Andrew Wommack fue con ella y la agarró de las manos y le dijo, en el nombre de Jesús, sé sana. Y la estiró y la mujer cayó de frente en el piso y se pegó en toda la parte de frente, ¿verdad? Y la expresión del público fue exactamente la misma. La diferencia, hermanos, fue que el hermano Smith Wigglesworth la agarró y la sentó y le dijo, en el nombre de Jesús te dije, sé sana. Y la levantó y volvió a caer de frente en el piso. Entonces la expresión del público y la presión que pusieron sobre él fue a tal grado que lo que hizo Andrew Wommack fue levantarlo e irse, terminar el servicio e irse, ¿verdad? Pero Smith Wigglesworth reprendió a las voces que se levantaron en el público y les dijo, yo sé lo que estoy haciendo, sé mi trabajo, ustedes no. O sea, eso es ir en contra de voces que ponen del mundo, que está instruido por las entes espirituales del mal y que van en contra de lo que tú estás hablando de parte de Dios. Siempre sucede. Y Wigglesworth lo que hizo fue sentarla nuevamente y gritar en el nombre de Jesús, hablarle al tumor, sacarla, y cuando pegó el tumor que tenía, saltó y quedó en el piso en un lado. Entonces, ¿cuál de los dos tenía más fe? ¿Wigglesworth o Wommack? No, los dos igual. Porque no necesitas tú más que un grano de mostaza para decirle a esa montaña, quítate y échate en el mar. La diferencia, hermanos, fue la incredulidad que estaba actuando en uno y en el otro. Uno no se dio por vencido porque sabía lo que la promesa decía. Y el otro iba en camino, pero le creyó más a la expresión del público que a la promesa de Dios, después de haber levantado de los muertos a una persona. Qué tremendo, ¿verdad? Digan, ¿cómo puede ser que una persona, ustedes hacen lo mismo? Si es que se atreven a ir y orar por alguien. No se ofendan, hermanos, o sea, cuando nosotros comenzamos, oramos no sé por cuántas personas, y la mayor parte se murieron. No sabíamos nada. En algunas ocasiones entraron en remisión los cánceres, en otras ocasiones simplemente oyeron otras opiniones de la Purísima y creyeron más otras opiniones. Yo he visto a personas a las cuales oramos y luego les roban la bendición, los que quieren hacer, entre comillas, bien y darles su recomendación, su opinión. Hemos cometido errores, sí hemos cometido errores, hermanos, pero estamos levantándonos todas las veces y cada vez viendo más manifestación del poder de Dios. Y no nos vamos a dar por vencidos. Nunca nos vamos a dar por vencidos, y menos con la instrucción que ahora estamos recibiendo. Entonces, no es falta de fe, sino que tenemos que aprender, lo vamos a ir aprendiendo, a drenar la incredulidad. ¿Ok? A quitarle el tapón con el mismo granito de fe, pero le quitamos el tapón a la incredulidad y que se vacíe completamente.
Eso es lo que necesitamos hacer. Ok, ahora, les he dicho acerca de 3 tipos de incredulidad. Básicamente, vamos a comenzar a concentrarnos en eso. Y los 3 tipos de incredulidad son, el primero, por ignorancia, porque simple y sencillamente nunca he oído acerca de la palabra de Dios o acerca de la instrucción de Dios. No sé nada de eso. ¿Ok? La segunda es lo que se llama incredulidad por causa de rechazar la verdad. Y en esta sí tengo yo una decisión, como en Juan 6, en el capítulo 6 de Juan, versículo 42. No les voy a leer todo, pero sí, versículo 42 dice 41, 6:42, dice, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Véanlo como una promesa. 42, y decían las personas que estaban ahí, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿No lo vimos crecer desde chiquito? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? ¿Ven? Es una verdad acerca de una promesa en el Antiguo Testamento hecha realidad, que se les presentó por medio de Jesús y ellos decidieron rechazar voluntariamente esa verdad, dudando acerca de lo que Jesús era. Es una incredulidad por causa de no creer la verdad. Hay muchos en la palabra, pero les di uno ahí sencillito, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se corrige eso? Enseñando, leyendo la palabra, o sea, conociendo la verdad. Eso ustedes lo pueden hacer. Pero el problema mayor que los cristianos confrontamos es el tercer tipo. Y el tercer tipo trata acerca de incredulidad, ¿se acuerdan? Por medio de los sentidos naturales. Es decir, lo que mis ojos ven o perciben, lo que por boca se habla, lo que mis oídos escuchan o tiento de repente en alguna situación. Los sentidos físicos, naturales, a eso se refiere. Todo lo que percibo y considero más que lo que la palabra de Dios dice. Hoy oímos la palabra el domingo y el resto del domingo me la paso oyendo televisión, viendo películas pornográficas o viendo simplemente película tras película, información del mundo, o aquella novela que se llamaba As the World Turns, ¿se acuerdan? As the Stomach Turns, dice. O sea, es demasiado lo que le damos información a nuestro intelecto y luego nos preguntamos por qué está endurecido nuestro corazón. Y a la palabra de Dios creemos que por un domingo o porque ya oí una predicación, pues ya con eso tengo como que para que se comiencen a cambiar todas las circunstancias. Vamos a ir adentrando cada vez más. Entonces, le voy a apurar un poquito. Les voy a leer nada más para recordarles la seriedad de esto, visto desde diferentes puntos de vista, acerca de los pensamientos de la autora Caroline Leaf, que es una doctora, una hermana en Cristo, neurocientífica. Nada más para que ustedes tengan el conocimiento acerca de lo que es el pensamiento, así por encimita, porque lo detalla muy fuerte. Dice, todos los pensamientos tienen una reacción correspondiente, todos los pensamientos de ustedes en el día tienen una reacción correspondiente electroquímica en tu cuerpo. Cada vez que yo pienso algo, hay una liberación de un químico
con características eléctricas también, que está circulando de ida y vuelta a mi cerebro. ¿Cuántos de ustedes han estado de repente dormidos así, muy a gusto o algo, y de repente se les va el brazo así, o una reacción muy fuerte que sucede? Bueno, la cantidad de voltios, hermanos, que ustedes tienen en su cuerpo es una cantidad de miles y miles de voltios, que si ustedes pudieran prenderle un fuego no quedaría nada, ni ropa, ni cenizas, ni nada, por la combustión que se haría. En cualquier momento, tu cerebro está creativamente llevando a cabo, en cualquier momento, más de 400 billones de acciones por medio de los pensamientos. En cualquier momento, 400 billones de acciones. Fíjense la cantidad. Cada una de estas acciones tiene ambos, un componente químico y uno eléctrico, estoy traduciendo al mismo tiempo, que son responsables por disparar cierto tipo de emociones. Cuando te sientes contento, tu cerebro libera cierto tipo de químicos o neurotransmisores llamados endorfinas, o los químicos que te hacen sentir bien, que son cuando también haces ejercicio, sales a correr, que te sientes hyper, ¿verdad? O sea, fueron liberados endorfinas que te hacen sentir bien, están circulando en tu cuerpo. ¿Okay? Cuando te sientes triste, temeroso, enojado o con alguna esperancita ahí en tu cuerpo, dice, tu cerebro libera diferentes tipos de químicos. Dependiendo de si estas emociones son tóxicas o no a tu cuerpo, los químicos te ayudarán o te harán mucho daño. Si son dañinos, crearán condiciones para un host, un hospedaje de problemas de salud que se manifestarán ambos en tu cuerpo y en tu mente. Emociones que regularmente liberan un torrente destructivo químico, que son las que hacen más daño, son como no perdonar, la ira, el enojo, el resentimiento, la depresión, la preocupación, ansiedad, frustración, temor, excesiva tristeza o condenación o culpa. Son emociones que liberan esas sustancias tóxicas a tu cuerpo. Y así como las endorfinas hacen bien, hay muchas sustancias que hacen mucho mal. Y luego nos preguntamos, ¿por qué sufrimos tanto en esta vida, en este cuerpo? Bueno, aquí estamos viendo la solución para dejar de hacer esto e ir quitando capas de cera. Yo les digo una cosa, hermanos. Cuando yo jugaba golf, o sea, tantos años, se hicieron unas callosidades tan fuertes en la base de los dedos que eran, o sea, saltaban las bolas así. Pero después de que dejé de jugar, ya no tengo nada. Entonces, la sanidad de la mente también es regresiva, al punto de que un Alzheimer o demencia pueden regresarse aún en un estado crítico de un paciente. Lo dice la doctora. La investigación muestra que alrededor del 87% de las enfermedades, 87% de las enfermedades son atribuidas a nuestra vida de pensamiento a nivel mente. 87% de las enfermedades que sufrimos es por causa de nuestros pensamientos. Pues vamos a hacer algo al respecto. Y solamente un 13% por la dieta, genética o el medio ambiente. Los estudios, conclusively, en resumidas cuentas, vinculan enfermedades crónicas a las
por causa de las emociones tóxicas en nuestra cultura. Esa es la razón, que son liberados en nuestros pensamientos. Estas emociones tóxicas pueden causar migraines, o sea, dolores de cabeza, migraña muy fuertes, hipertensión, cáncer, problemas de la piel, diabetes, infecciones, alergias, nada más para decir algunas de ellas. Y a pesar de todas las maravillas de la ciencia moderna en la medicina y décadas de investigación innovativa, estas enfermedades siguen incrementando entre nosotros. No debe de ser así para nosotros, hermanos. Simplemente no hay duda de cómo y qué pienses y qué piensas afectan tu estado emocional y tu salud física. Lo que tú piensas, eso es lo que hace que tu cuerpo y tu mente tengan salud o no tengan salud. Está tremendo esto, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir adentrando en esta situación. Si tienen alguna duda, hermanos, vuelvan a YouTube. Ahí va a estar todo esto para que lo estudien. Ok, ahora, esta es una ley espiritual. Esta es una ley espiritual en los pensamientos. Mateo, bien temprano todavía. Ok, Mateo 6:31 nos da esa ley, lo vamos a ver en tres versículos para que ustedes lo pongan ahí como una de las cosas más importantes. Voy a designar a alguien para que todas las leyes espirituales que se vayan mencionando o se hayan mencionado anteriormente en diferentes predicaciones, las vayan apuntando y poniendo en unas hojas. Y el que sienta que tiene esa capacidad, por favor venga conmigo. Yo quisiera tener el tiempo para todo eso, lo voy a tener cuando el Señor ya me saque de ahí de ese trabajo, pero ahorita necesito ayuda en cuanto a eso. Y se me hace muy buena idea que las leyes espirituales sean puestas en una hoja donde podamos nosotros leer continuamente y recordarnos, ¿verdad? Esta es una ley espiritual, así como la ley de la fe, o la ley de la boca y de la lengua, que está el poder de la vida y de la muerte en ella, es una ley espiritual. Creer que yo puedo maldecir y decir cosas a mis hijos y a mi esposo y a mi familia, mi trabajo y todo eso, y que no me va a pasar nada, simple y sencillamente es estar en un lugar lúcido de estupidez. Porque es algo que Dios ordenó, hermanos. Así como si yo hablo el bien, me va a venir la ley que corresponde a eso. Me subo al techo, me tiro y voy a caer para arriba. Ahí se los dejo. ¿Para dónde van a caer, verdad? Son leyes físicas que provienen de las espirituales. Entonces, este es el principio espiritual. Dice en Mateo 6:31, dice, no os afanéis pues diciendo. ¿Okay? En la King James lo podemos ver aún mejor. Si la quieren poner, por favor. Dice, therefore take no thought, saying. La ley espiritual es que cada pensamiento, porque viene a mi cabeza, como decía el hermano Kenneth Hagin, no puedes hacer nada para hacer que los pájaros vuelen por encima de tu cabeza, pero no les dejes que hagan nido en ella, en la mente. Entonces a eso se refiere esto de aquí. No tomes pensamiento, no quiere decir que no vengan a tu mente. Sí, van a venir muchos pensamientos, pero no tomes pensamiento diciendo. Cuando tú tomas pensamiento es cuando los hablas, porque las palabras son semillas, hermanos, que desparramamos no solamente en y liberamos sustancias tóxicas, sino también las aventamos a todos los que nos están escuchando. ¿Me entienden? Yo cuando hablo desparramos semillas y muchos las toman, sí es cierto. ¿Ya viste la nueva medicina que salió contra el cáncer? Si es que te llega a curar,
que la mayor parte de ellas no, te libera también o te pone efectos secundarios para darte y exponerte a otro 15 enfermedades extras. Activa una bola de enfermedades que no quieres y nunca has tenido, pero que las vas a tener por causa de esos químicos. La mayor parte, el porcentaje más alto de muertes en los Estados Unidos no es el cáncer, no son enfermedades vasculares, son las consecuencias de diagnósticos con pastillas que le dan a las personas. Y se me olvida cómo se llama ese nombre, tiene un nombre medio raro, hasta eso le dieron nombre. Pero las muertes en Estados Unidos, la mayor causa son por diagnósticos que responden a pastillas químicos que dan las instituciones. Eso es lo que está matando a la mayor parte de las personas en el mundo. Más vale que lo crean, hermanos. Y los anuncios los están todos los días bombardeando. Tengan cuidado, se están cuidando de algún efecto legal, pero tengan cuidado si toman es para a favor de sanar esto, pero efectos secundarios causa esto y esto y esto y esto. Y las personas recibiendo semillas que están bombardeando desde la televisión. ¿Ya les llamé su atención? Entonces, no tomes pensamiento diciendo, es una ley espiritual. Cada vez que tú tomas un pensamiento y lo hablas, lo estás sembrando en tu corazón. Y eso lo habla Jesús en Mateo 15, vamos ahí cerquita, por si tienen alguna duda. En Mateo 15, 11, dice Jesús, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. 18. Les dijo, ¿no entendéis desde el 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? No es lo físico, porque eso se desecha. Pero los pensamientos, hermanos, que entran a la mente, pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón. Entonces tomas, y aquí está hablando de un corazón a nivel cuerpo y mente. El corazón tiene memoria muscular, hermanos, también. No está hablando del espíritu. También hay una memoria muscular en él. Y cuando tú tomas pensamiento y lo hablas, lo estableces en tu corazón y comienza a crecer. ¿Ya me entendieron? A eso se refiere Jesús. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. ¿Cómo viene? Porque activé una ley espiritual, que vino un pensamiento y dije, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo le voy a hacer para pagar este recibo? Los doctores dijeron que tenía esta enfermedad. ¿Qué voy a hacer? Tomé el pensamiento del diagnóstico de un doctor y lo hice real en mí. Dejé que hicieran nido los pájaros en mi mente y lo hablé. Lo sembré en mi corazón. ¿Ven cómo vienen esas enfermedades que dice la doctora Liv? Tomando pensamiento y diciendo, lo siembro en mi corazón. Se está poniendo muy interesante, hermanos, este tema. Y yo les digo que por eso se llama fe o incredulidad, victoria o derrota. Porque ustedes tienen la capacidad delegada por Dios desde el momento que nacieron de nuevo para que ninguna enfermedad pueda permanecer en su cuerpo por más de lo que ustedes permitan. Pero es que Dios sabe cuándo me sana y si me sana, y si no quiere enseñarme una lección, pues ¿qué lección vas a aprender? ¿Porque mata a tu hijo? ¿O porque te mata? ¿O como el pueblo de Israel anduvieron 40 años en el desierto, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta? ¿Y qué aprendieron de caminar en el desierto? Todos se murieron. ¿Qué lección fue esa? No sé.
Y nosotros queremos, Señor, pásame por el desierto para aprender la lección. ¿Cuál desierto? Dios no manda desiertos. Tú te metes solito en él. Dios te saca de los desiertos. Y si me enojo con el enemigo por tanta basura que ha traído a través de las diferentes denominaciones, hermanos. Por eso me enojo. Porque no es cuestión de que, bueno, pues ya se dijo y ya. No, está causando que creyentes en Cristo, quien vino y nos libertó y nos dio la capacidad de ser invencibles con su palabra, están cayendo a derecha y izquierda. Hermanos nuestros. Así que no es una cuestión de risa. Ay, hermano, ¿por qué dices eso de las otras religiones? No estoy hablando mal en contra de una persona. Estoy hablando de la doctrina del diablo que están predicando. ¿Por qué? Porque yo sé, yo tengo la verdad. Es orgullo eso. Tienes la verdad, te equivocas. Reconócelo y vuélvete del camino. Se acabó el problema. Ya me enojé, pero es enojo santo. Porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los malos pensamientos. Ahí está. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y todo comienza porque entra un pensamiento, lo considero y lo hablo. Y en ese momento comienza a trabajar el enemigo en contra tuya. Y aquí está el resultado. Todo este tipo de enfermedades que vienen por causa de que permití pensamientos tóxicos y ahora están circulando esas toxinas en mi cuerpo por esos pensamientos que cada uno de ellos tiene una reacción electroquímica, liberando sustancias tóxicas o liberando sustancias a mi favor, como las endorfinas. No dejes que te ofenda esto, hermano. Bien, o sea, Marta y María, cuando Jesús llegó a su casa, María inmediatamente fue a las cosas de Dios. Y Marta se ofendió porque María no le ayudaba a hacer la comida, ni a limpiar, y toda la gente que había ahí, pues ¿cómo se atreve? ¿Ves cómo cuando uno considera algo, le da toda su atención a esa cosa? Tú consideras que la casa y que esto, que lo otro, y la comida y todo eso, cuando Jesús tenía la capacidad de multiplicar los panes y los peces y todo eso, ¿a poco no podía? Sí, que se quede, hombre, al cabo el Señor puede multiplicar el frijol ese que tengo ahí. Lo podía hacer, pero decidió afanarse, tomar pensamiento, diciéndole a María. Ella ya estaba afanada. Y Jesús le dijo, María ha escogido lo mejor de las dos cosas. Norte o sur, fe o incredulidad. Tú tienes la decisión. No le dejes a Dios lo que Dios ya hizo en la cruz por ti. Te dio una herencia tan poderosa y tan preciosa. Y estamos escogiendo decirle a Dios, no, Señor, es que yo quiero que tú me bendigas. No, dice el Señor, yo ya te bendije en la cruz. Toma la bendición, créela, recíbela y comienza a caminar en ella. O te preguntas tú todos los días, ¿soy salvo? ¿Cómo que soy salvo? ¿Qué tengo que hacer? Aunque hay denominaciones que así lo caminan. ¿Por qué no dudas de la salvación? Porque lo creíste por fe y caminas en ella. ¿O cómo sabes tú que eres salva? Porque la palabra lo dice y crees en Jesús. En la cruz, el mismo día, el mismo momento, el mismo sufrimiento, el mismo instante, la misma hora y segundo en el que Jesús murió y pagó y recibió nuestros pecados, también no solamente te salvó, sino que te redimió, sino que te sanó, te prosperó. Todo fue puesto en una herencia que fue depositada en el momento que recibiste a Jesús como tu Salvador. Actívala como activaste la salvación. ¿Cómo? Por fe. Pero estamos hablando, hermanos, de depurar, quitarle el tapón a la olla que tiene el agua, quitarle el tapón para que se drene la incredulidad. Estamos llenos de incredulidad. Así, una mostaza
un grano de mostaza es lo que necesitas para mover un monte. Bien. Ahora, el principio es que tomamos pensamiento cuando decimos, ¿verdad? Y en este punto lo voy a dejar, un corazón endurecido. Pongan ustedes ahí nada más Marcos 6:52. ¿Por qué el corazón de los discípulos? Jesús les dijo, están endurecidos después de ver el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Cómo? ¿Cómo están diciendo que el Señor está hablando de nosotros porque no trajimos pan? Acababan de ver el milagro de la multiplicación. No lo consideraron. Si hubieran dicho, ¿vieron eso? ¿Vieron lo que el Señor hizo con esos panes? ¿Cómo los multiplicó? Nadie más que alguien con el poder de Dios puede hacer una de esas cosas, multiplicarlos, darnos de comer. Y luego hizo esto y levantó a Lázaro de los muertos y esto y lo otro. No es porque no traemos panes que el Señor está diciendo eso. Jesús les dijo, porque no consideraron lo que el Padre ha hecho en mí, o la palabra, es que su corazón está endurecido. Entonces el mismo principio se aplica para nosotros, hermanos. No por venir a la iglesia ya el corazón de ustedes va a estar susceptible para recibir todo. Está duro en la mayor parte de las áreas. Necesitamos darle tiempo de crecimiento, de construcción, de meditación, de comunión con Dios para crecer nosotros. No tiempo a la iglesia nada más o al ministerio. No puedes estar dando 1000 horas de ministerio y sigue tu corazón endurecido. Porque no tienes el tiempo de decir, por las llagas de Jesús fui sanado. Isaías 53, 4 al 6, 1 de Pedro 2, 24, el Salmo 103, el Salmo 107. O sea, todos dicen que soy sano por las llagas de Jesús. Padre, tu palabra lo dice, Jesús murió. O sea, que no hay nada en mí que pueda llevarme a la muerte si yo creo en la obra de Jesús. Y comienzas a meditar y a recibir y a comer y a entretener el pensamiento, a hacerte susceptible al poder de Dios que está en su promesa, para que lo puedas ver exteriormente. Pero consideramos más las novelas, el es que voy a comer, qué va a pasar, tengo que limpiar, tengo que hacer esto, tengo que ir al trabajo, 8 horas, y lo de acá. Y creemos que por una sola confesión de por las llagas de Jesús fui sanado, ya Dios tiene que hacerse responsable de mi sanidad. No trabaja así, hermanos. La palabra es poderosa, pero no trabaja como nosotros queremos. ¿Tú quieres ver operar a Dios en tu vida? Dale el tiempo de tu vida. Dale a Él la importancia todos los días. Medita en su palabra. No te apartes de ella. Inclina tus oídos, no se aparten de tus ojos. Guárdala en medio de tu corazón, porque son vida los que la hallan y medicina todo tu cuerpo. Pero ya lo dije y no pasó nada. Dios se equivocó muy seguramente. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces la incredulidad es muy susceptible a lo que otros piensen. Es que oíste lo que dijo. ¿Y la promesa de Dios? ¿Dónde quedó? Es que oíste lo que dijo. Y te la pasas chismeando por el teléfono o hablando de ese tema toda la semana o 3 días. ¿Y la promesa? ¿Dónde la dejas? ¿Ven el tiempo que le damos a Dios? Es algo muy serio. Pero el simplemente dejar de caminar para allá y voltear hacia el norte o hacia la fe es la respuesta a la manifestación de Dios en tu vida. Cuando somos susceptibles a situaciones físicas que no cambian, no veo inmediatamente lo que yo estoy creyendo y me ofendo, porque yo ya hice lo que me tocaba y no veo a Dios hacer lo que a Él le toca.
Qué bárbaros, o sea, en serio que la misericordia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús es tremenda, porque es todos los días. Si no, ya no estaríamos aquí ninguno de nosotros. Juan 5, estamos ya casi al final. Juan 5, 43 y 44, o sea, remarca mucho este versículo, esto que estamos diciendo, este versículo remarca mucho eso. Dice, Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Qué piensas tú acerca de esa situación? ¿Qué opinas? El doctor dijo esto. ¿Tú qué opinas? No, pues yo opino que ya te llevó el tren. Como decía mi cuñado. Te mordió el tren y te apachurró el perro. Sí, al revés. Pero le sigue jugando. Es una persona sumamente inteligente. Y creemos más a las circunstancias, a lo que vemos o percibimos con nuestros sentidos físicos, que a la promesa de Dios en su palabra. Y le damos más tiempo a esto que a esto de acá. Entonces Jesús les dice aquí en este versículo, cuando yo les vengo y les hablo en el nombre de mi Padre, no me reciben, pero reciben la gloria de la opinión de otros que creen saber todo y no saben nada. A eso sí lo recibís. ¿Cómo? Sí, el diagnóstico de un doctor que hasta el grado de ciencia y de conocimiento que tiene, dice te vas a morir. El hermano Andrew le hicieron de esa prueba física que caminas ahí en la caminadora y corres y luego te ponen parches por todos lados y no sé qué, electrodos o como se llamen esas cosas y corriendo, ¿verdad? Pero el hermano pues tiene pelos de aquí hasta el ombligo. Y bueno, pues eso es lo que dice él, ¿verdad? Y entonces le dijeron que lo tenían que rasurar. Dijo, no, pues este pelo es virgen, ¿cómo me lo vas a rasurar? Entonces lo que hizo fue que el doctor le habló a ciertas enfermeras y le sostuvieron los parches esos en las diferentes, mientras él corría. Y con el sudor y todo eso, pues como que se resbalaban, ¿verdad? Y todo eso. Entonces el aparato, pues nomás le faltó hablar para decir, oye, algo está pasando muy serio con esta persona, ¿verdad? Y el doctor tomó el reporte, hermano, esto es verídico. El doctor tomó el reporte y le dijo, Andrew, algo muy serio está sucediendo en ti. No pasa de hoy en que te tenga que abrir para operarte el corazón. Y previamente le había dicho, no me acuerdo muy bien de todo el testimonio, pero previamente el diagnóstico del doctor era, pues en dirección a eso, ¿verdad? Y Andrew le dijo, no es cierto, eres un mentiroso, así le dijo. ¿Y cuántas personas le dicen a un doctor mentiroso? Porque él tiene la palabra de Dios. No quiere decir que a lo mejor no hubiera una situación, hermano. Pero aunque hubiera una situación que no la había, la palabra de Dios sigue estando por encima de los reportes médicos. Y le dijo al doctor que lo que él había recomendado, le había recomendado a corazón abierto ya, porque luego dudó con lo que le dijo Andrew. Le dijo, no, tú me dijiste que me ibas a operar, eres un mentiroso. Dijo, no, bueno, ya el doctor por no hacer ahí un problema, lo despidió, hermano. Después de dar un diagnóstico como ese. Y luego fue y le hicieron otro estudio con tinta esa de todas las venas y todo eso, y salió totalmente normal. Totalmente normal. Es el examen que necesitaba para la cuestión esa de la organización non-profit y todo eso que piden, la salud y todo eso, ¿verdad? Pero tú haces caso a un reporte de alguien que ve e interpreta algo a su manera y en un ratito, hermanos, en un ratito te dejan inservible.
Y Dios nunca va a hacer eso contigo. Bien, como último punto, la fe y la incredulidad entonces es como un termómetro, que tienes dos termómetros, uno de fe y otro de incredulidad. Si ves más cargada la incredulidad en el termómetro de este lado que el de la fe, no trates de añadir más fe, porque ya vimos que no es cuestión de tener más fe, y lo vamos a ver la sesión número 2. Eso, muy claramente. No es cuestión de añadir más fe para ver la manifestación, es cuestión de quitarle el tapón al termómetro de la incredulidad y drenar este de acá. Porque la fuerza de la incredulidad está impidiendo que la manifestación de la fe sea en tu vida. ¿Ya me entendieron? Porque quiero que comiencen a caminar en esas direcciones, hermanos. Que ya no vean las circunstancias como un impedimento para recibir, ni su fe o la medida de fe que tienen o que consideran como algo que está deteniendo la manifestación de la mano de Dios. No es eso, es porque consideramos más las circunstancias por encima de la promesa. Y vamos a estar atacando con Romanos 4 ahí esta promesa tremendamente en la siguiente sesión. Entonces ya sabemos ahí cómo hacerle. Santiago lo describe, última escritura, vamos ahí al libro de Santiago, después de Hebreos está el libro de Santiago, y el libro de Santiago, el medio hermano de Jesús, sí, medio hermano de Jesús, hijo de María también, igual que Jesús. Sí, tuvo más hijos Jesús. ¿Y qué? Digo, María. Sí, no, es que ya sé. Bueno, Jesús tiene muchos hermanos, eso sí. Santiago capítulo 1. En el versículo 6 nos describe esta condición por medio del medio hermano de Jesús. Dice, si alguien tiene falta de sabiduría en el 5, y luego pídala a Dios, y luego en el 6 dice, pero pida con fe, no, con esa medida que tienes, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Ok? La duda hace que la fe no trabaje. La incredulidad hace que la fe se detenga. ¿Ok? 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un hombre de doble ánimo es un hombre de dos cabezas, como los dragones esos que traen un cuerpo y dos cabezas, dos mentes diferentes. Creo, dudo, en el mismo momento. Creo, dudo, doble ánimo. Ánimo de alma, de doble mente, dos cabezas. Entonces yo creo que soy sano, pero la mayor parte del tiempo dudo que estoy enfermo y que voy a morir. ¿Ya me entendieron? El hombre de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. O sea, no va a recibir. Y lo dice el 7. Dice, no piense, pues. Y esto quiero que lo graben en su mente. No piense, pues, quien tal hace, como las olas para allá y para acá, que recibirá cosa alguna del Señor. Dios no te va a dar nada, aunque le ruegues y llores y patalees, porque ya te dio a ti la forma para manifestar la promesa en tu vida, que es utilizando la fe, drenando la incredulidad. Si tú sigues en los dos, como la ola para acá, y se recoge la ola y luego vuelve otra vez, si tú sigues en ese camino, dice Santiago, que vivió con Jesús 30 años, no vas a recibir cosa alguna del Señor. Ninguna cosa que tú le creas, la vas a recibir. No porque Él no quiera, sino porque tu propia incredulidad está
poniéndole un límite a la manifestación de la fe. Muy sencillo, hermanos. La segunda sesión, que es la semana que entra, vamos a ver cómo poner en práctica y cómo le hizo Abraham, el padre de la fe. No tengan miedo, no tengan temor en decirle a Abraham, el padre de la fe. Es el padre de la fe. Pero es que Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Ok? Muy diferente. Abraham es el padre de la fe. Y como él hizo, tenemos nosotros que aprender a hacer. Y eso es lo que vamos la semana que entra a poner el dedo en el blanco, ¿verdad? Vamos a dar en el blanco. Y desde la semana que entra, hermanos, vamos a caminar. Los que quieran y pongan atención y sean diligentes, vamos a caminar en una victoria que el cuerpo de Cristo ni siquiera comenzó a caminar en el tiempo de la iglesia primitiva, pero muy pocos han caminado en esta victoria. Ustedes tienen ahora la capacidad, la herencia, la instrucción, el poder, la palabra, el Espíritu Santo, todo lo necesario para caminar en victoria cada vez que el enemigo, porque va a venir todas las veces, y entre más gracia utilicen, más persecución van a tener. Pero si no le hacen caso a alguien que está totalmente derrotado y que no tiene capacidad de imponerse en tu vida, porque Jesús lo venció totalmente, lo desarmó, lo desnudó totalmente y lo exhibió públicamente, quitándole todo el poder, no puede venir y decir, no, como quiera le voy a hacer daño. No puede tocarte, a menos de que tomes pensamiento diciendo. ¿Ya lo vieron? Somos más que victoriosos, hermanos, en Cristo Jesús. La semana que entra lo vemos. Amén. Vamos a estar de pie.